Catena Aurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Mateo capítulo 2. Lectura bíblica. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá en tiempo de Herodes el rey, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente, y venimos a adorarle. VV 1-2. San Agustín, in sermone 5 de Epifania. Consumado el milagro del parto virginal, en que el útero lleno de la divinidad dio a luz al Dios hombre sin perder el sello de su integridad, entre los tenebrosos escondrijos de un establo y la estrechez de un pesebre, en los que la majestad infinita, reduciéndose en las cortas dimensiones de un tierno cuerpecito, mora suspendido del pecho materno, y todo un Dios permite ser envuelto en viles pañales, un nuevo astro aparece de repente en el cielo iluminando la tierra. Y disipada la niebla que cubría todo el mundo, convierte la noche en día para que el día no quedase oculto entre la noche. Por eso dice el evangelista, pues cuando hubo nacido, emergió. Al principio de esta lección evangélica se precisan tres cosas: la persona, habiendo nacido Jesús; el lugar, en Belén de Judá; el tiempo, en los días de Herodes el rey, circunstancias que aducen confirmación del hecho que va a referir. San Jerónimo, in Mateo 1. Es de creer que el evangelista puso primeramente, como leemos en el hebreo Judá, no Judea. Porque no habiendo en las demás naciones ninguna ciudad llamada Belén, no podía poner aquí, con objeto de distinguirla, Belén de Judea, y por eso escribe Judá. Pues en el libro de Josué, hijo de Nabe, leemos otra ciudad de Belén en la Judea. La glosa. Hay dos ciudades con el nombre de Belén, una en la tribu de Zabulón y otra en la de Judá, que antes se llamó Efrata. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,15. San Mateo y San Lucas están de acuerdo sobre la ciudad de Belén, pero San Lucas nos dice cómo y por qué vinieron a esta ciudad José y María, mientras San Mateo lo pasa por alto. Por el contrario, San Lucas omite la venida de los magos de Oriente y San Mateo la refiere. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mateum, 2. Pero veamos por qué el evangelista designa el tiempo en que nace Cristo, diciendo, en los días de Herodes el rey. Lo designa para demostrar que la profecía de Daniel, vaticinando que Cristo había de nacer después de terminadas las 70 semanas de años, acababa de cumplirse, pues desde aquel tiempo hasta el reinado de Herodes transcurre exactamente ese tiempo. O porque mientras la nación judaica era gobernada por reyes judíos, aunque pecadores, se le enviaban profetas para su remedio. Mas ahora, cuando la ley de Dios se encontraba pisoteada bajo el cetro de un rey intruso y la justicia de Dios oprimida por la dominación romana, nace Cristo, porque habiéndose hecho la enfermedad ya casi incurable, requería un médico más hábil. Rábano. O también hizo mención del rey extranjero, para que se cumpliese la profecía, no será quitado de Judá el cetro, y de su muslo el caudillo, hasta que venga el que ha de ser enviado. Gen 49,10. San Ambrosio, in Lucam, 3,41. Se cuenta que habiendo entrado en Ascalón unos salteadores idumeos, se llevaron cautivo, entre otros a Antípater. Iniciado en los misterios de los idumeos, se une en estrecha amistad con Hircano, rey de Judea. Le envió a Pompeo para que hablase en su favor. Y habiendo prosperado la embajada, pretendió como recompensa una parte del reino. Muerto Antípater, un decreto del Senado concede, bajo Antonio, el reino de los judíos a su hijo Herodes, resultando que sin afinidad ninguna con la raza judía se alzó con el reino por la falsía y las intrigas. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mateum, 6. Dijo, de Herodes el rey marcando la dignidad, porque hubo otro Herodes, el que mandó dar muerte a Juan. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mateum, 2. Habiendo pues, nacido en este tiempo, he aquí unos magos vinieron, es decir, apenas nació, mostrando al Dios grande en un pequeño niño. Rábano. Magos son los que filosofan sobre todo, pero el lenguaje común toma esta palabra en la acepción de hechiceros. Estos magos, sin embargo, son considerados de otra manera en su país, puesto que son los filósofos de los caldeos, y sus reyes y príncipes ajustan siempre todos sus actos a la ciencia de estos hombres. Así es que fueron los primeros que conocieron el nacimiento del Señor. San Agustín, in sermone 4 de Epifania. Estos magos, ¿qué otra cosa fueron sino las primicias de las naciones? Los pastores eran israelitas, los magos gentiles, estos vinieron de tierras lejanas, aquellos de cerca. Sin embargo, unos y otros acudieron con presteza a la piedra angular. San Agustín,
In sermone 2 de Epifania. No se manifestó Jesús ni a los sabios ni tampoco a los justos, sino que prevaleció la ignorancia en la rusticidad de los pastores y la impiedad en los magos sacrílegos de la Caldea. A unos y a otros se ofrece aquella piedra angular, porque había venido a elegir la ignorancia para confundir a los sabios, y no a llamar a los justos, sino a los pecadores, a fin de que ningún poderoso se ensoberbeciese y ningún débil desesperase. La glosa. Estos magos eran reyes, y si se dice que ofrecieron 3 dones, no se significa con esto que ellos no fueran más que 3, sino que en ellos estaban representadas todas las naciones descendientes de los 3 hijos de Noé que habían de ser llamadas a la fe. Si los príncipes fueron 3, podemos creer que el número de los que les acompañaban era mucho mayor. No vinieron después de 1 año, porque entonces habrían encontrado al niño en Egipto y no en el pesebre, sino a los 13 días de su nacimiento. Se dice de oriente para manifestar el lugar de donde venían. Hermenegio. Debemos tener presente que hay varias opiniones acerca de los magos. Unos dicen que eran caldeos porque los caldeos adoraban las estrellas. Por esto dijeron que el falso dios a quien ellos habían adorado como tal, les había manifestado cuál era el verdadero Dios. Otros afirman que los magos eran persas. Otros, que vinieron de los últimos confines de la tierra. Otros, en fin, que eran descendientes de Balaam, lo cual es más creíble, pues Balaam entre otras cosas profetizó que nacería una estrella de Jacob, Num 24,17. Sus descendientes que conservaban esta profecía, la vieron cumplida al aparecer esta estrella. San Jerónimo, in Matteum, 2. De este modo los descendientes de Balaam sabían por su profecía que esta estrella había de aparecer. Pero se preguntará, ¿cómo, siendo caldeos o persas o de las más apartadas regiones de la tierra, pudieron llegar a Jerusalén en tan poco tiempo? Hermenegio. Algunos contestaban a esto que el niño que acababa de nacer tenía poder para hacerlos llegar en tan pocos días desde los confines de la tierra. La glosa. No es de extrañar que en 13 días pudieran venir a Belén viajando sobre caballos árabes y dromedarios que son tan veloces para caminar. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 2. Tal vez emprendieron el camino 2 años antes del nacimiento de Jesucristo, guiados por la estrella, llevando todas las provisiones necesarias para el camino. Hermenegio. Si estos reyes eran descendientes de Balaam, pudieron venir en tan poco tiempo a Jerusalén porque no distaban mucho de la tierra prometida. Pero entonces se podrá preguntar, ¿por qué el evangelista dice que vinieron de Oriente? Porque su país estaba situado en la frontera oriental de Judea. Por otra parte, las palabras vinieron del Oriente nos ofrecen el magnífico pensamiento de que, siendo Jesucristo llamado el Oriente según aquellas palabras de Zacarías, he aquí un hombre, el Oriente es su nombre, Zac 6,12, todos los que vienen al Señor, vienen de él y por él. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 2. De donde nace la luz, allí tuvo la fe su origen, porque la fe es la luz de las almas. Vinieron, pues, de Oriente, pero a Jerusalén. Hermenegio. Aunque el Señor no había nacido ahí, porque aunque supieron la época del nacimiento, no conocían el lugar donde había de nacer. Pero siendo Jerusalén la ciudad real, creyeron ellos que un niño de tal condición no debía nacer sino en una ciudad de reyes. O vinieron a Jerusalén para que se cumpliese lo que estaba escrito, de Sión saldrá la ley, y la palabra del Señor de Jerusalén, Is 2,3. O tal vez para que la diligencia de los magos sirviese de condenación a la indiferencia de los judíos. Vinieron, pues, a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? San Agustín, in Sermone 2 de Epifania. Eran muchos los reyes que habían nacido y habían muerto en Israel. ¿Era por ventura alguno de estos a quien los magos buscaban para prestarle adoración? Ciertamente no, porque de ninguno de ellos les había hablado el cielo. Estos reyes, extranjeros y de un país tan remoto, no se juzgaban obligados a prestar un homenaje tan grande a un rey de la clase y condición que lo eran ellos en su país, sino que habían aprendido que debía ser tal la condición del que habían nacido, que, adorándolo, no podía ofrecerles duda alguna el conseguir la salvación, que consiste en el mismo Dios. Por otra parte, tampoco la edad se prestaba a la adulación humana. No estaban cubiertos de púrpura los miembros del recién nacido, ni brillaba una diadema en su cabeza, ni pudo ser la pompa de los servidores, ni el terror de los ejércitos, ni la fama de gloriosos combates lo que atrajese a estos varones de tan remotas tierras con fe tan grande y tan ardentes votos. Un niño recién nacido, pequeñito, menospreciado por la pobreza se manifiesta recostado en un pesebre.
Pero se oculta bajo estas apariencias alguna cosa grande que aquellos hombres, primicias de los gentiles, habían comprendido, no por testimonio de la tierra, sino del cielo. Por eso decían, hemos visto su estrella en el oriente. Anuncian y preguntan, creen y buscan, a imagen de aquellos que caminan en la fe y December. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, Om. 6. Es preciso saber que los herejes presfilanistas que creen que las diferentes constelaciones presiden los destinos de los hombres, se han servido de este pasaje para apoyar su error, y han hablado de esta estrella que aparece al nacer el Salvador, como si fuera la estrella de su destino. San Agustín, Contra Faustum, 2,1. Esta estrella, según Fausto, es mencionada aquí como confirmando el nacimiento del Salvador, sacando por conclusión que el libro que refiere este acontecimiento debe llamarse mejor Genesidium, esto es, libro de la estrella del nacimiento. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 10. Pero nosotros estamos lejos de admitir lo que ellos llaman el destino. San Agustín, De Civitate Dei, 5,1. Por la palabra destino, además del sentido ordinario en que la usan los hombres, se entiende la influencia de ciertas posiciones de los astros correspondientes a la concepción o al nacimiento de los hombres, y en los cuales algunos ven un poder independiente de la voluntad de Dios. Este error, que es el de algunos paganos, debe ser rechazado por todos. Otros dicen que Dios ha dado a los astros esta influencia, grave injuria a la majestad divina que nos muestra la corte celestial decretando crímenes por los cuales una ciudad de la tierra debería ser destruida por la indignación de todo el género humano, si esa fuera su estrella. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, Om. Si un hombre se hace homicida o adúltero por la influencia de una estrella, grande es la iniquidad de esa estrella, pero mucho mayor es la de aquel que la creó, porque Dios, en su sabiduría infinita, sabiendo el porvenir y viendo todo el mal que ha de producir esa estrella, no sería bueno si, pudiendo, no ha querido impedirlo, o no es todopoderoso si no ha podido impedirlo. Además, si es una estrella la que nos hace buenos o malos, nuestras virtudes no merecen premio ni nuestros vicios merecen castigos, porque nuestros actos no dependerían de nuestra voluntad. ¿Por qué he de ser yo castigado por un mal que no he hecho por mi propia voluntad sino obligado por la fatalidad? En fin, los mandamientos de Dios prohibiendo el mal y aconsejando el bien, ¿no se destruyen por esta doctrina insensata? ¿Quién puede mandar a un hombre, evitar el mal que no puede evitar y exhortarle al bien que no puede hacer? San Gregorio Niceno. Inútiles son las exhortaciones cuando se dirigen a aquel que vive bajo la fatalidad. La bondad divina y su providencia quedan desterradas del mundo por esta doctrina, según la cual el hombre no es otra cosa que un instrumento movido por el influjo o la acción de las estrellas. Estos movimientos celestes, dicen sus secuaces, determinan no solamente los de nuestros cuerpos, sino también los pensamientos de nuestra alma, destruyendo así, los que tal cosa afirman, no solamente la realidad de todo lo que existe en nosotros, sino la naturaleza del ser contingente. Esto no es más que destruir todas las cosas, y lo que es más, el libre albedrío. Es preciso, no obstante, que nosotros existamos en libertad. San Agustín, De Civitate Dei, 5,6. No puede decirse, sin embargo, que sea absurdo atribuir algunas modificaciones corporales a la influencia de los astros. Así, es indudable que los adelantos y los retrasos del Sol influyen en la variedad de las estaciones, y las diversas fases de la Luna en sus crecientes o menguantes influyen indudablemente en el crecimiento o decrecimiento de ciertas cosas en la naturaleza, como por ejemplo, el maravilloso flujo y reflujo del océano. Pero las voliciones del alma no deben someterse a la influencia de los astros. San Agustín, De Civitate Dei, 5,1. Y si se dice que los astros son signos y no autores de las operaciones de los hombres, ¿qué podrán contestar a lo que se observa en la vida de los gemelos? A saber que en sus acciones, en sus sucesos, en sus profesiones, en su conducta, honores y otras cosas de la vida, en la muerte misma se encuentra casi siempre más diferencia que la que existe entre ciertas personas completamente extrañas las unas a las otras. Menos diferencia se encuentra aún en la vida de estos últimos que en la de los gemelos, cuyo nacimiento no ha sido separado más que por un instante y cuya concepción ha sido simultánea. San Agustín, De Civitate Dei, 5,2. Los pocos instantes que separan el nacimiento de dos gemelos no bastan para explicar la gran diversidad que existe entre sus voluntades, sus actos, su conducta y todos los acontecimientos de su vida. San Agustín, De Civitate Dei, 5,7 y 5,9. Añade,
Algunos dan el nombre de destino no a las diferentes posiciones de los astros, sino a la conexión y serie de causas que ellos someten o atribuyen al poder de Dios y a su voluntad soberana. Si alguno dice que las cosas humanas dependen del destino y entiende por destino a la voluntad de Dios, conserve su manera de sentir, pero corrija su modo de hablar. Porque comúnmente se llama destino a la influencia que los astros tienen sobre la Tierra, y no a la voluntad de Dios, a menos que no hagamos venir la palabra de la latina fatumiesta de Fabi, hablar, pues está escrito, una vez habló Dios, estas dos cosas he oído, Sal 61,12. Así no debemos discutir con ellos sobre la significación de la palabra. San Agustín, contra Faustum, 2,5. Si nosotros no ponemos el nacimiento de ningún hombre bajo la acción fatal de los astros, para librar de toda determinación del destino el albedrío de la voluntad, con mucha más razón no debemos admitir que el nacimiento temporal del Creador de todas las cosas haya estado sujeto a esta influencia. Esta estrella que vieron los magos a la entrada de la cuna del Salvador, no significaba, pues, la fatalidad y la dominación, sino que se manifestaba como a su servicio y para dar testimonio. No era, por lo tanto, del número de aquellos astros que desde el principio del mundo siguen bajo la voluntad del Creador el orden prescrito de sus caminos, sino que era un nuevo astro creado para el parto de la Virgen y para ofrecer su misterio, marchando delante de ellos, a los magos que buscaban a Cristo y conducirles al lugar donde estaba el Verbo, Niño Dios. ¿Quiénes son, pues, los astrólogos que se hayan atrevido a creer en una fatalidad de los astros tal que afirmen que una estrella abandone su curso para ir al lugar en que se encuentra el recién nacido? Lejos de probar que las estrellas abandonen su camino y alteren el orden establecido por un niño que nace entre los hombres, enseñan, al contrario, que la suerte del niño es la que está ligada al orden de las estrellas. Por lo cual, si esta estrella era de las que en el cielo cumplen sus destinos, ¿cómo podía juzgar lo que Cristo había de hacer, aquel astro que, al nacer Cristo, había sido obligado a abandonar sus caminos? Sí, por el contrario, y lo que es más probable, la estrella nació para dar a conocer a Cristo. No podemos decir que Cristo nació porque ella existía, sino que ella existía porque Cristo nació. De suerte que podría decirse con razón que no fue la estrella el destino de Cristo, sino que Cristo fue el destino de la estrella, porque Él fue la causa de la existencia de ella, y no ella de la de Él. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mattheum, 6. No es propio de la astrología averiguar mediante los astros quiénes son los que nacen, sino conjeturar el destino del hombre por la hora de su nacimiento. Ahora bien, los magos no conocieron el tiempo del nacimiento para adivinar por la posición de las estrellas el porvenir del recién nacido, sino al contrario, puesto que dijeron, hemos visto su estrella. La glosa. Esto es, su propia estrella, la que la ha creado para anunciarse. San Agustín, Sermones, 204,1. Los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido Cristo, a los magos, una estrella. El cielo con su lenguaje habla a unos y a otros, porque el de los profetas había cesado. Los ángeles habitan los cielos que embellecen los astros, los cielos, pues, cantan a unos y a otros las glorias del Señor. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 10. Con razón un ser racional, esto es, un ángel, fue enviado a predicar a los judíos, como agentes que usaban de la razón, mientras que los gentiles, indóciles a la razón, son conducidos a la cuna de Jesucristo, no por la palabra humana, sino por la aparición de un signo. Las profecías habían sido dadas a los primeros, porque eran fieles, las maravillas a los segundos, a causa de su infidelidad. Los apóstoles predicaron a las naciones a Jesucristo cuando había llegado a la plenitud de su edad, mientras que una estrella se los había anunciado cuando era pequeño y no podía articular palabra. San León Magno, In Sermone 3 de Epifania. Era el mismo Cristo, esperanza de las naciones, cuya innumerable descendencia había sido prometida un día al justo Abraham, multiplicada no por la sangre, sino por la fe, y comparada a la multitud de estrellas que tachonan la bóveda celeste, a fin de que el patriarca, a quien la promesa se había hecho, la comprendiera como una generación del cielo y no de la tierra. Con el nacimiento de una nueva estrella es como los herederos figurados por las estrellas son llamados a formar esta nueva generación, con el fin de que lo mismo que había servido de testimonio que el cielo daba a la tierra, sirviese de homenaje que la tierra prestaba al cielo. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Mattheum, 6. Es evidente que aquella no debió ser una estrella ordinaria, dado el camino que recorría, que nunca fue el de una estrella ordinaria, del norte al sur, que tal es la posición de Palestina con respecto a Persia. En segundo lugar, esto se puede deducir también del tiempo en que apareció, porque no era visible solamente de noche, sino en la mitad del día,
lo cual no acontece con ninguna estrella, ni aun con la misma luna. En tercer lugar, porque unas veces aparecía y otras desaparecía, ocultándose cuando los magos entraron en Jerusalén y apareciendo de nuevo cuando dejaron Herodes, no teniendo tampoco un andar fijo ni marcha determinada, sino que cuando a los magos convenía caminar, ella caminaba, y cuando les convenía detenerse, ella se detenía, de la misma manera que acontecía con la columna de nube en el desierto. Y no anunciaba el parto de la Virgen permaneciendo en las alturas, sino descendiendo de ellas, lo cual no es propio de una estrella ordinaria, sino de una voluntad inteligente, de donde podemos deducir que no era simplemente una estrella, sino más bien una virtud invisible que había tomado esta forma. Hermenegildo. Algunos creen que esta estrella era el Espíritu Santo, apareciéndose a los magos bajo esta forma, el mismo que había de descender más tarde en forma de palomas sobre el Señor en su bautismo. Otros creen que fue un ángel, y que el mismo que se apareció a los pastores se apareció también a los magos. La glosa. Prosigue el evangelista, en Oriente. Es dudoso si la estrella apareció en Oriente, o si esta expresión indica solamente que ellos desde el Oriente, en donde estaban, la vieron hacia el Occidente. Ella pudo muy bien aparecer en Oriente y conducirlos a Jerusalén. San Agustín, Sermones, 374,1. Pero dirás, ¿quién les había dicho que esta estrella significaba el nacimiento del Salvador? Sin duda por revelación de los ángeles. ¿Pero ángeles buenos o malos? Ciertamente que hasta los ángeles malos, los demonios mismos, han confesado que él era hijo de Dios. Pero, ¿por qué no había de ser por revelación de los ángeles buenos, toda vez que, adorando a Cristo encontraban su salvación y no su ruina? Los ángeles pudieron decirles, la estrella que habéis visto es la de Cristo, id, adoradle en el lugar en que ha nacido y ved a la vez quién es y cuán grande es. San León Magno, in Sermone 4 de Epifania. Además de esta aparición de la estrella que hirió su vista corporal, el rayo más resplandeciente de la verdad instruyó sus corazones, lo cual correspondía a la iluminación de la fe. Ambrose Ster, Questiones Novie Veteri Testamenti, q. 63. O comprendieron que el rey de los judíos había nacido, porque la estrella solía ser signo de un rey temporal. Estos magos caldeos no estudiaban el curso de los astros con intención torcida, sino por curiosidad científica, porque, como puede entenderse, ellos seguían las tradiciones de Balaam, que había dicho, una estrella nacerá de Jacob, Num 24,17. Así, viendo ellos una estrella que no era de las constelaciones ordinarias, juzgaron que esta era la que Balaam había anunciado como señal del nacimiento del rey de los judíos. San León Magno, in Sermone 4 de Epifania. Esto que ellos habían creído y habían comprendido, les debía haber bastado para no tener necesidad de examinar con los ojos del cuerpo, lo que habían visto plenamente con los ojos del alma. Pero aquel mismo celo, aquella perseverancia que tuvieron hasta ver al niño Jesús, debía servir a los hombres de nuestros tiempos, porque así como el examen de las llagas del Salvador, después de su resurrección, por el apóstol Santo Tomás fue útil para nosotros, también lo fue el que los magos vieran con sus propios ojos la infancia del Salvador. Por esto dijeron, hemos venido a adorarle. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 2. ¿Pero acaso no sabían que en Jerusalén reinaba Herodes? ¿No sabían que cualquiera que, estando vivo un rey, proclama a otro o lo adora es castigado con la pena de muerte? Era que mientras tenían su vista fija en el rey futuro no temían al rey presente, era que aun cuando todavía no habían visto a Cristo, estaban, sin embargo, dispuestos a morir por él. Oh, bienaventurados magos, que antes de conocer a Cristo fueron de confesores de Cristo en presencia del rey más cruel. Lectura bíblica. Y el rey Herodes, cuando lo oyó, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que gobernará a mi pueblo Israel. VV. 3:6. San Agustín, in Sermonibus de Epifania. Así como los magos desean un redentor, Herodes teme un sucesor. Esto es lo que significan aquellas palabras, y el rey Herodes, cuando lo oyó, se turbó. La glosa. Se dice rey, para que de la comparación de aquel que se busca resulte que este es extraño. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 2. Siendo el mismo Idumeo, tiembla cuando oye hablar de un rey de los judíos. Teme que el cetro, volviendo a manos de los judíos, les sea arrancado,
y que su raza caiga para siempre del trono. Cuanto más grande es el poder, mayores son los peligros y temores que lo cercan. Así como en los árboles las ramas más elevadas son agitadas por el viento más ligero, de la misma manera los hombres, cuanto más elevado es el puesto que ocupen, son más fácilmente agitados por el leve anuncio del más pequeño suceso, a diferencia de aquellos de condición humilde, que viven casi siempre en paz, como en el fondo de un apacible valle. San Agustín, Sermones, 200,2. ¿Qué será el tribunal del juez cuando la cuna del niño hace temblar a los reyes soberbios? Teman estos, pues, al que está sentado a la diestra del Padre, a aquel que mientras era amamantado por los pechos de su madre fue temido por un rey impío. San León Magno, In Sermoni 4 de Epifania. Sin embargo, son vanos tus temores, oh Herodes, tus reinos son pequeños para Cristo. El soberano del mundo no puede contentarse con los estrechos límites a donde alcanza tu dominio. Aquel que tú no quieres que reine en Judea, reina en todas partes. La glosa. Pero Herodes no teme solamente por él, sino también por los romanos, que habían decretado que ninguno fuese proclamado rey o Dios sin su consentimiento. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 10. Al acercarse el Rey del cielo se turba pues, el Rey de la tierra, porque cuando las alturas del cielo se descubren queda confundida la grandeza de la tierra. San León Magno, In Sermoni 6 de Epifania. Herodes en esta circunstancia hace el papel del mismo Satanás, del cual había sido instigador antes y se muestra ahora imitador, el más resuelto y decidido, atormentado por la vocación de los gentiles y por la destrucción de su imperio. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermata Eum, Om. 2. Cada uno es atormentado por un cuidado diferente, y ambos temen un sucesor, Herodes, un rey de la tierra, Satanás, al rey del cielo. Y he aquí que el mismo pueblo judío se turba, aquel pueblo que debía más bien alegrarse al oír la nueva de que un rey judío acababa de nacer. Y se turba porque los impíos no pueden alegrarse con la venida del justo, o quizá por temor de que el rey se enojase contra ellos. Esto significan aquellas palabras, y toda Jerusalén con él. La glosa. El pueblo participaba, tal vez por miedo, de las angustias de Herodes. Y es que sucede con frecuencia que el pueblo favorece más de lo que debía a los tiranos cuya opresión sufre y tolera. Y convocando todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Es de notar aquí la diligencia con que busca a Cristo, lo cual hace con el fin de, si lo encuentra, realizar los planes que más tarde pone en práctica, y si no, excusarse para con los romanos. Eremigio. Son llamados escribas, no solamente por el cargo u oficio de escribir los libros de la ley, sino principalmente porque interpretan las sagradas escrituras. Eran los doctores de la ley. El Evangelio prosigue, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Debemos aquí notar que no dice, dónde ha nacido el Cristo, sino dónde había de nacer. Él les pregunta con astucia para poder conocer si ellos se alegraban del nacimiento del nuevo rey. Lo llama Cristo porque sabía que el rey de los judíos debía ser ungido. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermata Eum, Om. 2. ¿Por qué preguntaba Herodes si no creía en las escrituras? Y si creía en ellas, ¿cómo podía jactarse de hacer desaparecer a aquel que decían había de ser rey? Estaba instigado por el diablo que creía que las escrituras no mienten, así son todos los pecadores, ellos no creen totalmente incluso aquello que creen, y si creen es por el brillo invencible de la verdad que no puede estar oculto, y si no creen es porque les ciega el enemigo. Si su fe fuese perfecta, ellos vivirían no como si hubieran de permanecer en este mundo, sino como viajeros y peregrinos que muy pronto lo han de abandonar. Y ellos dijeron, en Belén de Judá. San León Magno, In Sermone 1 de Epifania. Los magos, que habían tenido una señal humana del nacimiento del rey, creyeron que debían buscarle en la ciudad, pero aquel que había tomado la forma de siervo y había venido para ser juzgado y no para juzgar, escogió a Belén para su nacimiento, a Jerusalén para su pasión. Teodoreto, Homilia 1 in Concilio Efesino. Si hubiera elegido la gran ciudad de Roma, se habría creído que el cambio verificado en el mundo era resultado del poder de sus habitantes. Si hubiera nacido hijo de un emperador, se hubiera atribuido este resultado a su poder. ¿Qué hizo, pues? Elegir todo lo humilde, todo lo pobre y vil para que no hubiera la menor duda de que era el poder divino el que hacía la transformación del universo. He ahí por qué eligió una madre pobre y una patria más pobre aún, y he ahí también por qué carece de lo más necesario para vivir. Esto es lo que nos enseña el pesebre. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 8. Con razón nace en Belén,
pues Belén significa casa de pan, porque él mismo es quien dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, 2. Como ellos debieran no ocultar el misterio del rey designado por Dios, sobre todo delante de un rey extranjero, se hacen no ya predicadores de las obras de Dios, sino divulgadores de su misterio. No solamente hacen patente el misterio, sino que alegan el testimonio profético. Por eso añaden, porque así está escrito por el profeta, es decir Miqueas, y tú, Belén, tierra de Judá, Mic 5,2. La glosa. Esta profecía la pone así, tal como fue dicha, por aquellos escribas que si bien no citaron literalmente, al menos expresaron el auténtico sentido. San Jerónimo, Epistulae, 57. En este lugar se puede acusar a los judíos de ignorantes, porque la profecía dice, y tú, Belén Efratá, y no como ellos dijeron, y tú, Belén tierra de Judá. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, 2. Y más aún, truncando ellos la profecía, llegaron a ser la causa del martirio de los inocentes, porque las palabras del profeta son estas, de ti me saldrá aquel que ha de reinar en Israel, su salida desde el principio, desde los días de la eternidad, Mic 5,2. Y si ellos hubiesen expuesto la profecía íntegra, considerando Herodes que un rey que existía desde los días de la eternidad no podía ser un rey terreno, no hubiera caído en semejante extremo de furor. San Jerónimo, In Michaeam, 5,2. El sentido de la profecía es el siguiente, tú, Belén, tierra de Judá Efratá y se designa así, porque hay otro Belén en Galilea, aunque seas una pequeña aldea entre las 1000 ciudades de Judá, sin embargo, de ti nacerá el Cristo que reinará sobre Israel y que será de la familia de David. Él ha nacido de mí antes que fueran los siglos. Por eso el profeta añade, su salida desde el principio, desde los días de la eternidad, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, JN 1,1. La glosa. Pero los judíos omitieron como os ha dicho estas palabras, y cambiaron otras, ya por ignorancia, ya para hacer más claro el sentido de la profecía Herodes que era un extranjero. Así, en lugar de la palabra Efratá, que era palabra anticuada y tal vez desconocida de Herodes, pusieron tierra de Judá, y en vez de aquello que había dicho el profeta, eres la menor entre las 1000 ciudades de Judá, queriendo dar a entender su pequeñez o poca importancia en cuanto al número de sus habitantes, dijeron, no eres la menor entre las principales de Judá, para hacer resaltar más la dignidad que había de tener con el nacimiento de tal príncipe. Es decir, tú eres la más grande entre las ciudades que han producido reyes. Eremigio. O bien, aunque parezcas la más pequeña de entre las ciudades principales de la tierra, no lo eres en realidad, porque de tu seno nacerá un soberano que regirá a mi pueblo Israel. Este soberano es Cristo, que rige y gobierna al pueblo fiel. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 7. Nota la exactitud de la profecía que no dice, en Belén estará sino de Belén saldrá, manifestando así que ahí solamente nacería. ¿Cómo han de referirse estas palabras a Zorobabel 1 según algunos creen? Su nacimiento no fue desde el principio de los siglos, no nació en Belén, sino en Babilonia, y no en la Judea. Otro nuevo testimonio nos dan las palabras, no eres la menor, porque de ti saldrá, porque entre los judíos ninguno ha dado tanta celebridad a la aldea en que naciera, como Cristo, cuyo pesebre y cuya choza son continuamente visitados por peregrinos de todas partes del mundo después de su nacimiento. Y si el profeta no dijo, de ti saldrá el Hijo de Dios, sino, de ti saldrá un soberano que regirá mi pueblo de Israel, fue porque convenía condescender al principio con los judíos a fin de que no se escandalizasen ni predicar lo que era concerniente a la salvación del linaje humano para conducirlos mejor a este fin. Las palabras, que rija mi pueblo de Israel, tienen aquí un sentido figurado, porque Israel quiere decir todos aquellos judíos que creyeron. Si a todos no rigió Cristo, fue culpa de ellos. Si no dijo nada de los gentiles, fue para no escandalizar a los judíos. Ved cuán admirable providencia. Los judíos y los magos se instruyen los unos a los otros. Los judíos oyen decir a los magos que una estrella ha anunciado a Cristo en Oriente, y los magos oyen decir a los judíos que las antiguas profecías lo habían anunciado, para que, apoyados en este doble testimonio, buscasen con fe más ardiente a aquel que habían anunciado la aparición de una nueva estrella y la autoridad de los profetas. San Agustín, Sermones, 374,2 y 373,4. La estrella que condujo a los magos al lugar en que se encontraban el Salvador y su Madre Virgen hubiera podido conducirlos a Jerusalén. Sin embargo, se ocultó a su vista y no volvió a aparecer sino después que preguntaron a los judíos, y estos les contestaron, en Belén de Judá.
En esto, los judíos fueron semejantes a los artífices que construyeron el arca de Noé y que perecieron en el diluvio, después de haber preparado a otros los medios de salvarse. O a aquellas piedras que en los caminos marcan las millas, pues mientras sirven de guía a los caminantes, ellas se quedan quietas. Oyeron y partieron al punto los que preguntaban, mientras que los doctores hablaron y se quedaron en Jerusalén. En nuestros días los judíos nos ofrecen un ejemplo semejante, pues hay muchos paganos que cuando les presentamos testimonios irrecusables para probarles que Jesucristo fue anunciado antes de su nacimiento, prefieren acudir a los códices de los judíos, teniéndolos nuestros por sospechosos y como hay menciones de los cristianos, y a la manera que los magos en otro tiempo dejan a los judíos en sus vanas lecturas y ellos caminan por adorar en la fe. Lectura bíblica. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente del tiempo en que les apareció la estrella, y encaminándolos a Belén, les dijo, Id, e informaos bien del niño, y cuando le hubierais hallado, hacedmelos saber, para que yo también vaya a adorarle. Ellos, luego que esto oyeron del rey, se fueron. VV 7:9. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 2. Aunque Herodes oyó una respuesta que merecía entero crédito por dos motivos: por el testimonio de los sacerdotes y por las palabras del profeta, sin embargo no se doblega en su soberbia a rendir homenaje al rey que van a hacer. Antes, por el contrario, se deja llevar de su culpable deseo de deshacerse de él con astucia. Y como comprendió que no podía conquistar a los magos con halagos, ni aterrorizarlos con amenazas, ni sobornarlos con oro para que consintieran en la muerte del futuro rey, por eso trató de engañarlos. Esto es lo que quieren decir estas palabras. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. Él los llama en secreto para que no se dieran cuenta los judíos, de quienes desconfiaba, temiendo que entrasen en el deseo de tener un rey de su nación y frustrasen sus planes. Con gran cuidado les pregunta en qué tiempo habían visto la estrella. Hermenegio. Y les pregunta con maña porque era muy astuto y temía que los magos, no regresando donde él, le dejaran sin saber qué hacer para matar al niño. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Quizá esta estrella había sido observada por los magos 2 años antes, mas en este caso es preciso admitir que la revelación de lo que significaba no les fue hecha sino después del nacimiento de aquel que anunciaba. Pero después de la revelación del nacimiento de Cristo fue cuando ellos vinieron del Oriente, y a los 13 días adoraron a aquel cuyo nacimiento les había sido revelado pocos días antes. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 7. O tal vez esta estrella se les había aparecido mucho tiempo antes a fin de que, a pesar del tiempo que habían de emplear en el camino, pudieran llegar inmediatamente después del nacimiento y adorasen al niño envuelto en pañales, para que apareciese más admirable. La glosa. Según otros, esta estrella no apareció hasta el día del nacimiento del Salvador y desapareció luego que cumplió su ministerio. San Fulgencio nos dice, el recién nacido creó una nueva estrella. Después de haberse informado del tiempo y del lugar, Herodes quiere conocer la persona del niño, y por eso añade, id, e informaos bien del niño. Les manda lo que ellos por sí mismos habían de hacer. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 7. No les dice, informaos del rey, sino del niño, porque ni siquiera podía soportar que se le diese el nombre de príncipe. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 2. Para conducirlos allí se finge piadoso y bajo el manto de piedad afila el cuchillo dando a su crimen el color de humildad, procediendo en esto como todos los criminales, que cuando quieren herir a alguien en secreto, le muestran una humildad y un afecto que están muy lejos de sentir. Esto es lo que quiere decir, y cuando le hubieseis hallado hacérmelos saber. San Gregorio Magno, Homilia in Evangelia, 10. Finge que quiere prestarle adoración e imagina el quitarle la vida si lo encuentra. Continúa el evangelista, ellos luego que esto oyeron del rey se fueron. Hermenegio. Los magos oyeron de Herodes que buscasen al Señor, pero no que volviesen a él, semejantes a los buenos oyentes que siguen los consejos de los predicadores indignos, pero no imitan sus obras. Lectura bíblica. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que, llegando, se paró donde estaba el niño. 9. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 2. Este pasaje indica claramente que la estrella, después de haber conducido a los magos a Jerusalén, se ocultó para obligarles a entrar en la ciudad y preguntar a sus moradores acerca de Cristo, y por consiguiente a divulgar el misterio de su nacimiento. Esto por 2 razones.
En primer lugar, para confundir a los judíos, porque siendo gentiles, solamente con la aparición de la estrella buscaban al Salvador atravesando provincias extranjeras, mientras que ellos, que leían todos los días las profecías sobre Cristo, no habían ido a buscarle habiendo nacido en su propio país. En segundo lugar, para que sirviera de confusión y oprobio a los sacerdotes que, preguntados por Herodes sobre dónde debía nacer Cristo, respondieron, en Belén de Judá, los mismos que interrogando a Herodes acerca de Cristo no sabían nada de él. Por eso, después de esta pregunta y respuesta añade, y he aquí que la estrella que habéis visto en el oriente iba delante de ellos, para que viendo la obediencia de esta estrella, pudiesen comprender la dignidad y grandeza del nuevo rey. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. La estrella, para prestar una obediencia más sumisa a Cristo, contuvo su carrera hasta que condujo a los magos a donde estaba el niño, les prestó vasallaje, pero no los mandó. Después de haber prestado al nuevo rey sus adoradores, inundó la gruta de una luz clarísima, y después de haber iluminado con sus rayos el albergue del divino niño, desapareció. Y esto significan las palabras, hasta que llegando se paró sobre donde estaba el niño. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermata Eum, Om. 2. ¿Qué tiene de extraño que el sol de justicia naciente se manifieste a los hombres precedido de una estrella? Ella se detiene sobre la cabeza del niño como para decir, aquí está. La que no podía hacerlo por medio de palabras, lo hace deteniéndose. La glosa. Se ve aquí que la estrella estaba colocada en el aire y muy cerca del albergue en que estaba el niño, pues de otro modo no habrían distinguido esta casa de las demás. San Ambrosio, In Lucam, 2,45. Esta estrella es el camino, y el camino es Cristo, pues por el misterio de su encarnación Cristo es nuestra estrella. Astro brillante de la mañana que no se ve donde está Herodes, pero que vuelve a aparecer allí donde está el Salvador y enseña el camino. Hermenegio. Tal vez la estrella significa la gracia de Dios y Herodes el diablo. Aquel que por el pecado se sujeta al imperio de Satanás, al punto pierde la gracia. Pero si se arrepiente por la penitencia, al punto la vuelve a encontrar, y no la abandona hasta que lo conduce a la casa del niño, esto es a la iglesia. La glosa. La estrella es la fe iluminando nuestras almas llevándolas a Cristo, de la cual se ven privados los magos apenas se dirigen a los judíos, porque al pedir consejo a los malvados se pierde la verdadera luz de la verdad. Lectura bíblica, y cuando vieron la estrella se regocijaron en gran manera. Y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre, y postrándose, le adoraron, y abiertos sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. VV 10:11. La glosa. Después de habernos manifestado la sumisión de la estrella, el evangelista nos refiere el gozo de los magos, y cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera. Hermenegio. Conviene notar que el evangelista no se contenta con decir se regocijaron, sino que añade en gran manera. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermata Eum, Om. 2. Ellos se regocijaron porque en vez de ver fallidas sus esperanzas, fueron, por el contrario, confirmadas más y más, y porque veían recompensadas las penalidades de un camino tan largo. La glosa. Se alegra con gozo aquel que se alegra en Dios, que es el verdadero gozo. Añadió el evangelista en gran manera, porque se alegraban en el acontecimiento más grande. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermata Eum, Om. 2. El misterio de la estrella les había hecho presentir que la dignidad del rey que había nacido aventajaba a la de todos los reyes de la tierra. Hermenegio. Añadió en gran manera, queriendo mostrar que más alegría causa a los hombres el encontrar lo que han perdido, que aquello que siempre poseyeron. Continúa el evangelista, y entrando en la casa, hallaron al niño. San León Magno, In Sermoni 4 de Epifania. Pequeño de cuerpo, necesitando de los cuidados de los demás, incapaz de hablar y sin diferenciarse en nada de los demás niños, porque así como eran incontestables a causa de los testimonios que afirmaban que en él se encontraba invisible la majestad de Dios, de la misma manera debía probarse que aquella esencia eterna del Hijo de Dios estaba unida a la naturaleza humana. Con María su madre. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermata Eum, Om. 2. No coronada su cabeza con diadema imperial, ni tampoco recostada sobre dorado lecho, sino teniendo apenas una sola túnica, no con que adornar su cuerpo, sino con que cubrir la desnudez, como la debía tener para viajar la esposa de un carpintero. Si ellos hubieran venido buscando a un rey terrenal indudablemente, se hubieran llenado más bien de confusión que de alegría, por haber sufrido sin resultado las molestias e incomodidades de un camino tan largo.
Pero como ellos buscaban un rey celestial, y aun cuando con los ojos corporales no veían allí nada propio de rey, satisfechos, sin embargo, de lo que la estrella les decía, se regocijaban a la vista de este pobre niño, cuya majestad resplandecía en sus corazones y veían con los ojos del espíritu. Por eso, postrándose le adoraron. Veían a un hombre, pero reconocían a Dios. Rábano. Providencialmente José se había ausentado, no fuese que los gentiles tuvieran una mala sospecha. La glosa. Aunque sus ofrendas fuesen conformes a las costumbres de su país, en Arabia abunda el oro, el incienso y otra porción de aromas con estos dones. No obstante, querían significar que ahí se encerraba un misterio. Por eso dice a continuación el sagrado texto: y abiertos sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 10. El oro corresponde al rey, el incienso formaba parte de los sacrificios que se hacían a Dios, y la mirra sirve para embalsamar a los cadáveres. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Y se le ofrece el oro como a un gran rey, se quema el incienso en su presencia como delante de Dios, y se le ofrece la mirra como a aquel que había de morir por la salvación de todos. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, On. 2. Aunque ellos no comprendían qué misterio era este ni qué significaba cada uno de sus dones, poco importaba, porque la misma gracia que los inducía a hacer estas cosas, lo tenía todo dispuesto y ordenado. Hermenegio. Debe notarse que cada uno de los tres no presenta por sí separadamente uno de los tres dones, sino que cada uno ofrece los tres, predicando así al Rey, al hombre y a Dios. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Mattheum, On. 7. Avergüéncense Marción y Pablo de Samosata, que no quieren ver lo que vieron los magos progenitores de la Iglesia, que adoraron el Dios hecho hombre. Que era hombre lo dicen aquellos pañales y aquel pesebre. Que lo adoraron no como a un simple mortal, sino como a Dios, lo testifican esas ofrendas que no convienen más que a Dios. Llénense también de confusión los judíos, que fueron prevenidos por los magos y rehusaron ir en pos de ellos. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 10. Esto también puede significar otra cosa, entendiéndose por el oro la sabiduría, según la frase de Salomón: tesoro apetecible reposará en la boca del sabio, Pro 21,20, por el incienso que se quema delante de Dios, la virtud de la oración, conforme al versículo de David: sube a derecha mi oración como incienso en tu presencia, Sal 140,2, y por la mirra la mortificación de la carne. Ofreceremos, pues, oro a este nuevo rey, si resplandecemos delante de él con la luz de la sabiduría, el incienso, si por medio de la oración con nuestras oraciones exhalamos en su presencia olor fragante, y mirra si con la abstinencia mortificamos los apetitos de la sensualidad. La glosa. Los tres hombres que ofrecen a Dios sus dones representan a sus pies las naciones venidas de las tres partes del mundo. Mientras abren sus tesoros, hacen salir del fondo de su corazón la confesión de la fe. Lo hacen en la casa para enseñarnos que no debemos publicar los tesoros de nuestra alma. Ofrecen tres dones, esto es, la fe en la Santa Trinidad. También puede entenderse que de sus tesoros abiertos ellos ofrecen los que son figuras de los tres sentidos de la Sagrada Escritura, el histórico, el moral y el alegórico, o las tres partes de la ciencia, la lógica, la física y la moral, ciencias todas que sirven a la fe. Lectura bíblica, y habida respuesta en sueños, que no volviesen Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. V. 12. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. El impío Herodes, hecho cruel por el temor, quiso desencadenar su furor. Pero, como la malicia había de enseñorearse del que había venido a este mundo para extirpar a la misma malicia. Por eso, para quebrantar el fraude, añade el evangelista, y habida respuesta. San Jerónimo. Los que habían ofrecido dones al Señor bien merecían recibir esta respuesta. Esta fue dada por un ángel para que se demostrara bien claramente el privilegio de los méritos de José. La glosa. La respuesta fue dada por el Señor, porque ningún otro trazó este camino para volver, sino aquel que dijo: yo soy el camino. Sin embargo, no es el niño el que les habla, a fin de que la divinidad no se revele antes de tiempo y solo aparezca la verdad de la humanidad. Dice pues, y habida respuesta, porque así como Moisés clamaba en silencio, de la misma manera ellos preguntaban la voluntad divina en el silencio de sus piadosos deseos. Y añade, se volvieron a su tierra por otro camino, porque no debían ellos mezclarse más con los judíos infieles. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Mattheum, On. 8. Mira la fe de los magos, ellos no se escandalizan diciendo:
Si este niño es un gran rey, ¿por qué huir y ocultarse? La fe no consiste en averiguar las causas de las cosas que se nos manda que hagamos, sino en obedecerlas por ellas mismas. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, Om. 2. Si los magos hubieran buscado al Salvador como a un rey terrenal, una vez que lo hubieran encontrado no lo habrían dejado jamás. Pero no fue así, sino que lo adoraron y se volvieron. Después de haber vuelto a su país, se mostraron más fieles a Dios que antes, y con su predicación convirtieron a muchos. Más tarde, cuando Tomás llegó a aquellas regiones, se unieron a él, y después de bautizados fueron sus compañeros en la predicación del Evangelio. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 10,7. Los magos, al volverse a su país por otro camino, nos enseñan una gran lección. Nuestra patria es el paraíso. Después de haber conocido a Jesús, nos está prohibido volver a esta patria por el mismo camino que hemos venido recorriendo. En efecto, nos alejamos de esta patria por el orgullo, la desobediencia, el apego a las cosas visibles, comiendo el fruto prohibido. Y no podemos volver a ella sino por el camino de las lágrimas, de la obediencia, del desprecio de las cosas visibles, y refrenando los apetitos de la carne. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, Om. 2. No era posible que los que habían venido de Herodes a Cristo, volviesen de Cristo a Herodes. Y verdaderamente, los que, habiendo abandonado a Cristo, por el pecado se vuelven a Satanás, por la penitencia retornan a Cristo. Porque quien estuvo en la inocencia cuando no sabía lo que era el mal, fácilmente es engañado, pero cuando ha experimentado el mal en el que ha caído y recuerda el bien que ha perdido, vuelve con arrepentimiento a Dios. En cambio, quien habiendo abandonado al diablo, se vuelve a Cristo, difícilmente vuelve al diablo, porque mientras se regocija con el bien que ha encontrado y se acuerda de los males de que se libró, difícilmente vuelve al mal. Lectura bíblica. Después que ellos se fueron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate ahí hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes busque al niño para matarle. Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche, y se retiró a Egipto. Y permaneció ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. VV 13:15. Rábano. San Mateo omite aquí el día de la purificación, en el cual debía el primogénito ser presentado en el templo con la ofrenda de un cordero, o un par de tórtolas o palomas. El temor que tenían Herodes no fue impedimento para que cumplieran con la ley y llevaran al niño al templo. Pero cuando comenzó a extenderse el rumor del nacimiento del niño, fue enviado un ángel para indicar a José que lleve al niño a Egipto. Por eso dice el texto sagrado: un ángel del Señor apareció en sueños a José. Heremigio. De que el ángel fue siempre enviado a José mientras dormía, debemos deducir que aquellos que viven alejados de los cuidados de la tierra y de las preocupaciones mundanas, son dignos de gozar de las visiones celestiales. El ángel le dijo: levántate y toma al niño y a su madre. San Hilario, in Matteum, 1. Antes, para dar a entender que ella estaba desposada con un justo, la llamó su esposa, pero ahora, después del nacimiento de Jesús, no le da otro título que el de madre. Y esto porque así como el casamiento con José se presenta como garantía de la virginidad de María, así la maternidad divina nos ofrece la prueba más irrecusable de esta misma virginidad. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, Om. 2. No dice: toma a la madre y a su hijo, sino al contrario, porque el niño no nació por la madre, sino que la madre fue preparada para el niño. Prosiguen las palabras: y huye a Egipto. Pero como el Hijo de Dios huye delante de un hombre, ¿quién se verá libre de enemigos, si él mismo teme a sus enemigos? Pero en primer lugar, convenía que también en esto siguiese la ley de la naturaleza humana, a la que se había sometido, ley que exige que la naturaleza humana, abandonada a sus propias fuerzas y en la edad tierna, huya cuando un poder nos amenaza. Además convenía que así sucediese, para que los cristianos no se avergüencen de huir cuando la persecución les obligue a ello. Pero, ¿por qué a Egipto? Porque el Señor, cuya cólera no permanece por siempre, se acordó de todos los males con que había afligido a Egipto, y queriendo dar a este pueblo una señal de gran reconciliación, envía allí como medicina a su hijo, que debía curar las 10 plagas de otro tiempo, para que fuera custodio de su hijo único aquel que había sido perseguidor de su pueblo escogido, para hacer fieles servidores de Jesús a aquellos que habían sido tiranos dominadores de su pueblo, y para hacerlos de esta manera dignos no ya de las mortíferas aguas del Mar Rojo, sino de las fuentes vivificantes del bautismo.
San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Escucha el gran misterio que aquí se encierra. Moisés en otro tiempo había cerrado las puertas del día a los pérfidos en Egipto. Cristo, llegando ahí, volvió la luz a estos hombres que yacían en las tinieblas. Cristo huye, no para ocultarse, sino para iluminar. El texto sagrado continúa, y estate ahí hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes busque al niño para matarle. San Agustín, In Sermonibus de Innocentibus. El infortunado tirano temía ser depuesto de su trono. Pero no era así, Cristo no había venido para arrebatar la gloria de los otros, sino para dar la suya. Levantándose, tomó al niño y a su madre de noche, y se retiró a Egipto. San Hilario, In Mattheaeum, 1. A Egipto, lleno de ídolos, pues perseguido por los judíos, deja en Judea su ignominia para ir a buscar homenajes entre los gentiles. San Jerónimo, In Mattheaeum. Cuando toma a la madre y al niño para pasar con ellos a Egipto, lo hace de noche y en medio de las tinieblas, pero cuando vuelve a Judea, no habla el evangelista ni de la noche ni de las tinieblas. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheaeum, 2. Las angustias de la persecución se comparan a la noche, el consuelo y solaz son semejantes al día. Rábano. O bien, que al retirarse la luz verdadera, sus enemigos permanecieron en las tinieblas, y fueron iluminados cuando ésta volvió a aparecer. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheaeum, 8. Ved al tirano llenarse de furor apenas nace este niño, y ved también a la madre huir con el hijo a tierra extranjera, y sirva esto de ejemplo para que cuando comencéis alguna obra espiritual y os sintáis afligidos por la tribulación, no os turbéis ni dejéis llevar del abatimiento sino soportéis con valor y heroísmo todas las contradicciones. Beda, Homilia Innocent. El Salvador, conducido a Egipto por sus padres, nos enseña que muchas veces los buenos se ven obligados a huir de sus hogares por la perversidad de los malos, y aún también condenados a un destierro. El que había de decir a los suyos, cuando os persiguiesen en una ciudad huid a la otra, nos dio primero el ejemplo, huyendo como un hombre delante de otro hombre después que había sido adorado por los magos y anunciado por una estrella. Eremigio. El profeta Isaías había predicho la huida del Señor a Egipto, por estas palabras: he aquí que el Señor subirá sobre una nube ligera, y entrará en Egipto y serán conmovidos los ídolos de Egipto con su presencia. Is 19,1. San Mateo tiene la costumbre de confirmar todo cuanto dice, y esto porque escribió para los judíos, por ello añade, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. San Jerónimo, Epistulae, 57,7. Este pasaje no se lee en la versión de los 70, pero en el texto hebreo de Osea se encuentran literalmente estas palabras, Os 11,1. San Jerónimo, y no sé profeta, 2,2. El evangelista se sirve de este testimonio, porque estas palabras se refieren a Cristo como a su prototipo. Debe notarse que este profeta, como todos los demás, predicen la venida de Cristo y la vocación de los gentiles de tal manera, que no se rompe el hilo de la historia. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheaeum, 8. Es una ley de la profecía, que lo que ella repite muchas veces de unos, se vea cumplido en otros. Esto se ve cumplido en las siguientes palabras dichas de Leví y de Simeón, Gen 49,7, los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Esto no se cumplió en ellos, sino en sus descendientes. Todo esto es evidente en este pasaje, porque siendo Cristo por naturaleza el Hijo de Dios, en él es en quien se ha cumplido esta profecía. San Jerónimo. Pero a causa de los que opinan en sentido diverso, podemos explicar este pasaje de otro modo y aducir para ello el testimonio de Balaam en los Números: Dios lo sacó de Egipto, cuya gloria es semejante a la del unicornio. Num 23,22. Eremigio. José representa a los predicadores de la palabra divina, María, a la Sagrada Escritura, el niño, el conocimiento del Salvador, la crueldad de Herodes, la persecución que sufrió la primitiva iglesia en Jerusalén, la huida de José a Egipto, la venida de los apóstoles a los pueblos de la gentilidad. Egipto quiere decir tinieblas, el tiempo que pasó en Egipto, el espacio que media desde la ascensión del Señor hasta la venida del Anticristo, la muerte de Herodes, la extinción de la envidia del corazón de los judíos. Lectura bíblica. Entonces Herodes, cuando vio que había sido burlado por los magos, se irritó mucho, y enviando hizo matar todos los niños que había en Belén y en toda su comarca de 2 años y abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. 16. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheaeum,
2. Después que el pequeño Jesús subió a los magos, no con un poder corporal, sino con la gracia del Espíritu, Herodes se llenaba de furor, porque no había podido conquistar, a pesar del brillo y esplendor de su trono, a aquellos a quienes el pequeño Jesús había deslumbrado recostado en un pesebre. Los desprecios de los magos añadieron nuevos motivos a su furor, y esto es lo que significan aquellas palabras. Entonces Herodes, cuando vio que había sido burlado por los magos, se irritó mucho. La cólera de los reyes es grande e inextinguible cuando nace del deseo desordenado de reinar. ¿Pero qué es lo que hizo? Hizo matar a todos los niños. A la manera que la bestia herida despedaza todo cuanto encuentra a su paso creyendo la causa de su daño, así él, engañado por los magos, descargaba su furor sobre los niños. En medio de su furor pensaba, indudablemente los magos han encontrado al niño que decían había de reinar, porque un rey lleno de la ambición de reinar, lo sospecha todo y todo lo teme. Por eso mandó matar a todos los niños, para quitar de en medio a uno solo por la muerte de todos. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Y mientras él persigue a Cristo, el rey contemporáneo de este rey perseguidor, le dio un ejército resplandeciente de mártires. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Jamás este enemigo terrenal hubiera podido tributar a estos bienaventurados niños los beneficios que les tributó con su odio, porque mientras mayor fue el odio con que les persiguió, más abundante fue la gracia que los beatificó. S. Agustín, Sermones, 373,3. Oh bienaventurados niños. Solamente podrá dudar de la corona que habéis merecido con vuestro martirio por Cristo, aquel que dude de la gracia que los niños reciben con el bautismo de Cristo. El que pudo tener ángeles para que lo anunciaran, magos para que lo adorasen, hubiera podido también arrancarles de esta muerte sufrida por él, si no hubiese sido porque sabía que esta muerte no era la ruina sino el triunfo de aquellos niños. Lejos de nosotros el pensar que al venir Cristo para la salvación del mundo, no hubiera hecho nada para salvar a aquellos que dieron su sangre por él, que pendiente de un madero rogó por los mismos que lo crucificaban. Rábano. Pero Herodes no se contentó con llenar de luto y desolación a Belén, sino que llevó la muerte a los lugares vecinos, y sin tener compasión alguna por la tierna edad, hizo matar a todos los que tenían desde una sola noche de nacidos hasta los que contaban con 2 años. Y esto es lo que se nos quiere decir por estas palabras, en Belén y en toda su comarca de 2 años y abajo. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Los magos no habían visto pocos días antes esta estrella desconocida, sino que hacía 2 años, como se deduce de la respuesta que dieron Herodes. Por eso este rey hizo matar a todos los niños de 2 o menos años de edad, por eso añade el texto sagrado, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Tal vez temía que este niño, a quien las estrellas obedecían, cambiase su edad para ocultarse y hubiese tomado la forma de una edad mayor o menor, y por eso parece que mandó matar a todos los niños de 2 años hasta los que solo tenían un día. San Agustín, de Consensu Evangelistarum, 2,11. Quizá Herodes, embargaba su pensamiento en matar a los niños, pero por peligros que veía muy de cerca dilató aquella matanza. O tal vez pudo creer que los magos, engañados por la apariencia de una falsa estrella, tuvieron vergüenza de volverse a él sin haber encontrado al niño. Así, depuesto todo temor, Herodes dejó de perseguir al niño, y de esta manera, cumplidos los días de la purificación, sus padres pudieron con toda tranquilidad subir al templo 1. ¿A quién puede extrañar que un rey ocupado en tantas cosas no advirtiese este acontecimiento? Y solo más tarde, cuando se divulgó todo lo que había acontecido en el templo, Herodes comprendió que había sido engañado por los magos. Entonces fue cuando comenzó la matanza de tantos niños, como refiere el evangelista. Beda, Homilia Innat. Innocent. La muerte de estos niños fue una profecía del sacrificio de todos los mártires de Cristo. Este martirio de niños nos enseña que por la humildad es por donde se consigue la gracia del martirio. El martirio, que se extiende desde Belén a todas las cercanías, prefigura la persecución que desde Judea, cuna de la Iglesia, debía extenderse por toda la tierra. Los mártires de 2 años representan a los mártires perfectos en la doctrina y en las obras, los de menos de 2 años, a las almas sencillas que sufren por la fe. Que ellos fuesen sacrificados y que Cristo escapase de manos de sus perseguidores, nos enseña que los impíos pueden hacer perecer los cuerpos de los mártires, pero no separarlos de Cristo. Lectura bíblica. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por Jeremías el profeta, que dice: voz fue oída en Ramá, lloro y mucho lamento. Raquel llorando sus hijos, y no quiso ser consolada, porque no son.
VV 17-18. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 9. Después de habernos llenado de horror con la narración de tan sangriento martirio, el evangelista, para calmar un tanto esta desagradable impresión, nos manifiesta que todas estas cosas no sucedieron porque Dios no pudiera impedirlo o porque las ignorase, sino según lo había anunciado por boca de su profeta. Por ello dice, entonces fue cumplido. San Jerónimo, in Jeremiam, 31,15. San Mateo no refiere este pasaje conforme al texto hebreo, o conforme a los 70, lo cual prueba que los evangelistas y los apóstoles no siguieron la interpretación de nadie sino que expresaron, como hebreos que eran y en su misma lengua, lo que según ellos contenía el texto hebreo 1. San Jerónimo, in Matteum. No debemos tomar a Ramados por el nombre del lugar que se encuentra cerca de Geba. Rama quiere decir alto, como si dijera, voz fue oída en lo alto, es decir, desde muy lejos. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 2. Tal vez porque se trataba de la muerte de los inocentes, se dice que se oía en las alturas conforme a aquellas palabras, la voz del pobre penetra las nubes, Eclo 35,21. La palabra lloro, significa el llanto de los niños, y lamento, los lamentos de las madres. El dolor de los niños acaba con la muerte, pero el de las madres se renueva siempre con la memoria. Por eso dice, mucho lamento. Raquel llorando sus hijos. San Jerónimo, in Matteum. Habiendo nacido Benjamín de Raquel, a cuya tribu no corresponde Belén, podría preguntarse por qué Raquel lloraba como a sus propios hijos a los hijos de Judá, esto es, a los de Belén. A esto podría responderse brevemente que fue enterrada cerca de Belén, en Efratá, y tomó el nombre de madre del lugar donde descansaban sus restos. O que, siendo Judá y Benjamín dos tribus unidas, y habiendo mandado Herodes dar muerte a los niños no solo de Belén sino de todos sus confines, el hablar de la matanza en Belén, puede entenderse que también fueron sacrificados muchos niños de la tribu de Benjamín. Ambrose Ster, Questiones Noviet Veteri Testamenti, Q. 62. O por último, que los hijos de Benjamín, destruidos en otro tiempo por las demás tribus y extinguidos para siempre, fueron objeto del llanto de Raquel al contemplar la suerte de los hijos de su hermano, muertos para heredar la vida eterna. Siempre el infortunado lamenta sus propias desgracias en presencia de la felicidad ajena. Heremigio. Para pintar el evangelista con colores más vivos la magnitud del dolor, dijo que aún después de muerta Raquel había llorado a sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no son. San Jerónimo, in Matteum. Esto puede tener dos sentidos, o bien que ella los creía muertos para siempre, o bien que no quería recibir consuelo de aquellos que sabía que habían de ser vencedores. Así, el sentido de las palabras, no quiso ser consolada porque no son, no quiso ser consolada de que no existiesen. San Hilario, in Matteum, 1. No es cierto que hubiesen dejado de existir aquellos que se tenían por muertos. La gloria del martirio los había transportado a la vida de la eternidad. Debía, pues, ofrecerse consuelo por una cosa perdida, no por una cosa acrecentada. Raquel era la figura de la Iglesia, por mucho tiempo estéril ahora fecunda, no gime y ora por los hijos que la han arrebatado, sino porque la han arrebatado a los que ella hubiera querido conservar como a hijos suyos muy queridos. Rábano. Puede también significar a la Iglesia que llora a los santos muertos a este mundo. Y no desea ser consolada como si los que vencieron al mundo con la muerte fueran a ser llamados de nuevo a los mismos combates, porque ciertamente no han de volver al mundo. La glosa. Tal vez no quiera ser consolada en este mundo porque no son, y pone todo su consuelo y su esperanza en la vida eterna. Rábano. Raquel, cuyo nombre significa oveja, o el que ve, es figura de la Iglesia, cuyo único deseo es contemplar a Dios. Es también la centésima oveja que el pastor lleva sobre sus hombros. Lectura bíblica. Y habiendo muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque muertos son los que querían matar al niño. VV 19-20. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, 1,8 y 1,9. La justicia divina apremió a Herodes hacia la muerte por el sacrilegio que había cometido contra el Salvador y por el crimen que había realizado contra los niños inocentes. Por lo que, como refiere Josefo, diversas enfermedades invadieron su cuerpo, de manera que, como le fuera dicho por los adivinos, sus suplicios no eran por una enfermedad corporal, sino por justicia divina. Lleno de gran furor él mismo mandó reunir y recluir en la cárcel a los más nobles y principales de toda Judea,
mandando que apenas se exhalase el espíritu los asesinasen a todos, de manera que toda Judea llore su muerte a pesar suyo. Un poco antes de entregar su último aliento, degolló a su hijo Antípatro, después que había matado a sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo. Tal fue el final de Herodes, quien padeció justos suplicios por el asesinato que en Belén había cometido contra los niños y por las insidias en contra del Salvador. Esto es señalado por el evangelista cuando dice, habiendo muerto Herodes. San Jerónimo. Muchos por desconocer la historia caen en el error de confundir este Herodes, cuya muerte se refiere aquí, con aquel otro Herodes que se mofó del Salvador en su sagrada pasión. Aquel Herodes, que más tarde hizo las amistades con Pilato, fue hijo de este Herodes, y hermano de Arquelao, a quien Tiberio César desterró a León, después de haberle dado por sucesor en el trono a su hermano Herodes, como leemos en Josefo. Después que murió el primer Herodes fue cuando el ángel del Señor se apareció en sueños a José en el Egipto diciendo, levántate y toma al niño y a su madre. Dionisio, de Caelestia y Hierarchia, 4. Veo que Jesús, colocado por su naturaleza sobre todos los ángeles, después de haber tomado todo lo que es propio de nuestra naturaleza, no rehusó nada de cuanto exigía esta ley humana establecida y aceptada por él, sino que obedientemente se sujeta a Dios, que le habla por medio de los ángeles. Y por ministerio de los mismos ángeles ordena a José la ida a Egipto, y más tarde la vuelta de Egipto a Judea. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mateum, 2. Observad que José había sido escogido para servir a María. Porque, ¿quién habría podido prodigarle todos los cuidados que ella necesitaba cuando fue a Egipto y cuando volvió de este país, si no hubiera estado desposada? A primera vista parece que María es la que nutría al niño y José quien le defendía, pero en realidad era el niño quien sostenía a María y defendía a José. Y vete a la tierra de Israel. Va, pues, a Egipto como médico para curarlo de las enfermedades del error, pero no para permanecer allí. Su regreso se explica por estas palabras, porque han muerto los que querían matar al niño. San Jerónimo. De aquí debemos deducir que no solamente Herodes, sino también los sacerdotes y los escribas, habían buscado al mismo tiempo la muerte del Señor en ese tiempo. Heremigio. Pero si fueron muchos, ¿cómo pudieron morir en tan poco tiempo? Porque, como se ha dicho, cuando murió Herodes fueron muertas todas las personalidades, que estaban presas en la cárcel. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mateum, 2. Dícese que esto fue hecho por consejo de Dios, porque los sacerdotes estuvieron de acuerdo con Herodes en el criminal proyecto de buscar al niño para matarle. Por ello dice el evangelista, Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Heremigio. Ciertamente el evangelista habla aquí usando una figura literaria, y toma muchos por uno solo. Al decir el alma del niño, quedan refutados los herejes que dijeron que Cristo no había tomado el alma, sino que en lugar del alma tenía la divinidad. Beda, Homilia Innat. Innocent. La muerte de Herodes, acaecida poco tiempo después de la matanza de los niños inocentes, y a consecuencia de la cual Jesús, su madre y hijos se pudieron volver a Israel, significa que todas las persecuciones contra la Iglesia habían de ser castigadas más tarde con la muerte de los perseguidores, que la misma Iglesia gozaría otra vez de paz, y que los justos que se habían visto obligados a estar ocultos volverían a su patria. La vuelta de Jesús a Judea después de la muerte de Herodes significa también que más tarde a la voz de Enoc y de Elías, los judíos se convertirían a la fe y abandonarían su obstinada oposición a la verdad. Lectura bíblica. Levantándose José tomó al niño y a su madre, y se vino para tierra de Israel. Mas oyendo que Arquelao reinaba en la Judea en lugar de Herodes su padre, temió de ir allá, y avisado en sueños, se retiró a las tierras de Galilea. Y vino a morar en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas, que será llamado Nazareno. VV 21-23. La glosa. José no fue desobediente al aviso del ángel, y eso significan las palabras, levantándose José, tomó al niño y a su madre. El ángel no había fijado a qué lugar de Judea debía retirarse la Sagrada Familia, a fin de que, dudando José, se vuelva otra vez y adquiera noticias ciertas con las revelaciones más frecuentes del ángel. Y eso quieren decir las palabras, mas oyendo que Arquelao reinaba en Judea. Flavio Josefo, Antiquitates Judaias, 17,2, de Bello Iudaeorum, 1,18. Herodes tuvo 10 mujeres. De 7 de ellas tuvo numerosa sucesión. Antípatro, tenido de Josida, fue el primogénito, Alejandro y Aristóbulo, de Mariamne, Arquelao, de Maltace, la samaritana, y Herodes Antipas, que después fue tetrarca,
junto con Filipo, de Cleopatra la Jerosolimitana. Habiendo Herodes hecho matar a sus 3 primeros hijos, y debiendo ir el reino después de su muerte y según el testamento de su padre a manos de Arquelao, la causa fue llevada a Roma al tribunal de César Augusto. De acuerdo con el Senado, se distribuyó la monarquía de Herodes de la manera siguiente: la primera mitad del reino, esto es Idumea y Judea, la dio Arquelao con el título de tetrarca, prometiéndole que más tarde le daría el de rey, si por sus hechos se hacía acreedor a él. Dividió la otra mitad entre Herodes Antipas, que tuvo Galilea y Perea con el título de tetrarca, y Filipo, a quien le tocó Iturea y Traconítida. A la muerte de Herodes su hijo Arquelao vino a ser como un etnarca uno, cuya soberanía se llama aquí reino. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,10. Tal vez se preguntará alguno, ¿cómo los padres de Jesús podían subir todos los años a Jerusalén según refiere San Lucas, si el temor a Arquelao les impedía acercarse allí? No les era difícil ni peligroso, por el poco tiempo que debían permanecer allí, ocultarse en medio de la gran multitud de personas que concurrían los días de fiesta, pero ciertamente habrían tenido miedo de dilatar su regreso por más tiempo. Terminada la fiesta, habían ya cumplido los deberes religiosos, y no se exponían a ser vistos si permanecían ahí por más tiempo. Así, las palabras en que San Lucas nos dice que subían todos los años a Jerusalén, deben entenderse en el sentido de que lo hacían cuando no tenían que temer la presencia de Arquelao, que según la historia de Flavio Josefo solo reinó 9 años. Y avisado en sueños, se retiró a las tierras de Galilea. Quizá preguntará alguno, como José, que temía ir a Judea, porque Arquelao había sucedido ahí a Herodes su padre, prefirió retirarse a Galilea en donde otro de sus hijos, Herodes, era tetrarca, según el testimonio de San Lucas. Pero los tiempos en que se temía por la vida del niño no eran los mismos a los que San Lucas se refiere, en los cuales habían cambiado todas las cosas de tal modo que ya Arquelao no era etnarca, sino que Poncio Pilato era el procurador. La glosa. Pero entonces se preguntará, ¿por qué José no temió ir a Galilea, siendo así que ahí reinaba Arquelao? Porque era más fácil ocultarse en Nazaret que en Jerusalén, capital del reino en donde Arquelao solía habitar. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mattheum, 9. Cambiando de morada y abandonando el lugar del nacimiento, era fácil ocultarse. Todo el peligro estaba en Belén y en sus alrededores. Viniendo José a Nazaret, volvía a su patria y escapaba del peligro. Y eso significan las palabras, y vino a morar en una ciudad que se llama Nazaret. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,9. Tal vez podría creerse que estando Nazaret en Galilea, según el testimonio de San Lucas ellos habían fijado ahí su residencia, y no porque el temor de Arquelao les hubiera retraído de ir a Jerusalén, como consta de las palabras de San Mateo. A esto se puede responder que cuando el ángel dijo a José en Egipto, ve a la tierra de Israel, José había entendido que era preferible ir a Judea, nombre que le parecía convenir mejor a este país. Pero cuando supo que Arquelao reinaba ahí, no quiso exponerse a este peligro, pudiendo también entenderse por tierra de Israel Galilea, que estaba habitada también por el pueblo judío. Sin embargo, puede contestarse también, que tal vez pareció a los padres de Cristo no deber habitar con el niño sino en Jerusalén, en donde estaba el templo del Señor, y ahí hubieran ido si la presencia de Arquelao no los hubiera llenado de terror. No habían recibido del cielo las órdenes de que habitaran en Judea o en Jerusalén despreciando los temores que Arquelao les inspirase, sino en la tierra de Israel, nombre que también puede aplicarse, como ya hemos dicho, a Galilea. San Hilario, in Mattheum, 3. Verdaderamente se mantiene el sentido alegórico. San José representa a los apóstoles, a quienes Jesucristo había sido confiado para llevarlo por todo el mundo. Después de la muerte de Herodes, esto es, después de la sentencia dictada contra el pueblo judío en la pasión del Salvador, les fue ordenado predicar a los judíos, porque tenían como parte de su misión recoger a las ovejas extraviadas de Israel. Pero viéndoles persistir en su infidelidad hereditaria, temen y se retiran, y advertidos por una visión, es decir, contemplando los dones del Espíritu Santo en los gentiles, trasladan a ellos la predicación de Cristo. Rábano. Y también esto representa los últimos tiempos de la Iglesia, cuando muchos de los judíos se conviertan por la predicación de Enoc y de Elías, mientras que la otra parte, siguiendo el odio del anticristo, combatirá contra la fe. Aquella parte de Judea, en la que reinaba Arquelao, representa a los secuaces del anticristo. Nazaret de Galilea, donde Jesucristo se retira, designa el resto de la nación judía que debía abrazar la fe. De aquí el nombre de Galilea, que significa destierro, y el de Nazaret, flor de las virtudes, porque cuanto más se eleva la Iglesia y como que migra de la tierra al cielo,
tanto más en ella abunda la flor y la savia de las virtudes. La glosa. A este hecho añade el Evangelio el testimonio siguiente del profeta, para que se cumpliese lo que estaba escrito por los profetas, que sería llamado Nazareno. San Jerónimo. Si el evangelista hubiese citado con precisión un pasaje, no hubiera dicho por los profetas, sino simplemente lo que fue escrito por el profeta. Pero hablando en plural demuestra que tomó de la escritura no las palabras sino el sentido. Ahora bien, el nombre de Nazareno significa santo, y toda la escritura llama santo al Señor. También se puede contestar bajo otro concepto, que aquellas mismas palabras se encuentran literalmente en el siguiente pasaje de Isaías tomadas de la versión hebrea: saldrá una vara de la raíz de Jesé, y de su raíz surgirá una flor, Is 11,1. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermataeum, on. 3. Puede suceder también que este pasaje fuese tomado de alguna profecía que se haya perdido, sin que haya precisión de apurar la curiosidad respecto de este punto, sabido cómo es que se han extraviado muchos escritos proféticos. O también que fuere tomado de los escritos de otros profetas que no se encuentran en el número de los libros canónicos, tales como los de Natán y de Esdras. Pero sea como fuere, lo cierto es que este punto había sido objeto de una profecía, como lo acreditan las palabras dirigidas por Felipe a Natanael: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, de quien había escrito Moisés en la ley y los profetas. Y esta es la razón por la que los primeros cristianos se llamaron nazarenos, nombre que fue sustituido en Antioquía por el de cristiano. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,5. Todo lo que se refiere a los magos y a los sucesos siguientes a esto, aparece omitido por el evangelista San Lucas, y esta es la ocasión de hacer notar para que se recuerde en lo sucesivo, que cada uno de los evangelistas ordena de tal suerte su narración, para que se vea como si nada omitiese, y diciendo lo que quiera decir, callando lo que quiera callar, presenta como una cadena no interrumpida, en la que los hechos se enlazan unos a otros sin que entre ellos se note interrupción alguna. Pero como un evangelista dice lo que otro calla, estudiando atentamente el orden de la narración, se descubre desde luego el lugar en donde puede colocarse lo que ha sido omitido por uno y referido por otro.